Hola estudiantes, en esta oportunidad vamos a comenzar con las clases alrededor de los modos de organización del discurso, el problema de la clasificación de los textos, que está contemplado en nuestro capítulo 7 del manual Lengua y Acción Comunicativa, páginas de la 209 a la 230. En esta clase haremos hincapié especialmente en dos conceptos, género y secuencia. El propósito de este capítulo es brindar una serie de herramientas para que en tanto sujetos, lectores y escritores competentes podamos producir y comprender textos adecuados a la situación comunicativa concreta en la que estemos involucrados. En relación a esto es importante aclarar que como usuarios de la lengua somos capaces de realizar un extenso listado de los tipos textuales que circulan socialmente de manera intuitiva. Hemos aprendido a lo largo de nuestras vidas sobre distintos tipos textuales. A partir de esto es importante preguntarnos con qué criterios clasificamos, ordenamos este mundo tan extenso, tan diverso y tan heterogéneo de los textos. ¿Cómo o a qué se deben esas diferencias? ¿Cómo agrupamos los textos de acuerdo a sus diferencias y similitudes? Este capítulo tiene la intención de mostrar una serie de clasificaciones posibles sobre las que vamos a profundizar en dos propuestas teóricas. Rápidamente podemos señalar que el capítulo sintetiza la propuesta de Aristóteles al hablar de especies, de Michael Bakhtin, que propone pensar los géneros discursivos, Van Dey, que habla de superestructuras, Adam, que propone el término secuencias, y Yarodó, que habla de modos de organización del discurso. Como hemos adelantado, haremos hincapié en la propuesta de Michael Bakhtin y sus géneros discursivos y la propuesta de Adam. El concepto de género discursivo es un concepto creado por Michael Bakhtin. Sirve para clasificar cualquier tipo de texto, como por ejemplo un cuento, una novela, una conversación en la panadería, un juicio, una queja, etc. Un sinfín de textos que podemos reconocer fácilmente. El género discursivo se define como un tipo relativamente estable de enunciado, es decir, una forma que se mantiene a lo largo del tiempo. Por otro lado, el género discursivo se elabora en cada esfera del uso de la lengua. Es decir, nos estamos refiriendo a que cada ámbito social construye un género discursivo particular. ¿Cuáles son los rasgos distintivos o las características de los géneros discursivos, siempre vinculados al ámbito de producción en el que se gestan? Podemos hablar de un contenido temático, es decir, los tópicos que tratan estos textos, si hablan de cocina, de leyes, literatura, química, etc. ¿Cuál es su estilo? Es decir, la forma en la que el sujeto se expresa, formal, informal, de manera objetiva, subjetiva, literaria, técnica, etc.
cuál es su composición, es decir, su estructura, su organización, cuáles son sus partes y cómo se relacionan. Mikhail Bakhtin piensa los géneros discursivos con una serie de características que es importante mencionar. Primero, los géneros discursivos son heterogéneos. Es un mundo diverso que propone clasificar en dos tipos. Los géneros discursivos primarios, es decir, conversaciones cotidianas, listas de compra, etc. Y los géneros discursivos secundarios, como una conferencia, una novela, un ensayo. Los géneros discursivos primarios y los secundarios difieren en su grado de complejidad. Los géneros discursivos también son históricos, es decir, cada época tiene sus géneros discursivos. Estos aparecen, emergen en un determinado momento, se transforman y desaparecen, es decir, dejan de usarse con el paso del tiempo y la incidencia de nuevas tecnologías. Los géneros discursivos, el conocimiento de los géneros discursivos forma parte de nuestra competencia comunicativa, es decir, los aprendemos a reconocerlos junto con la lengua. Esto nos permite identificar los textos que leemos o escuchamos apenas comienzan a desarrollarse. Por último, podemos mencionar que los géneros discursivos tienen un valor normativo para el hablante. Es decir, sirven como reglas que se deben seguir para producir un texto acorde a la intención comunicativa, vinculado con el destinatario de ese texto y vinculado con el contexto o la situación comunicativa en la que se produce. En esta placa podemos observar 3 ejemplos diferentes de géneros discursivos. Una noticia periodística, un policial, alrededor de un delito, por ejemplo, con un estilo que pretende ser objetivo y una estructura narrativa. Luego tenemos una publicidad, es decir, el propósito de vender un determinado producto con el uso de la imagen propia de la publicidad. Y en el tercer caso, el contacto, un mail de una determinada empresa para su cliente para formalizar una transacción, una compra y una venta. Es decir, en cada uno de estos ejemplos nosotros podemos definir un tópico, un estilo y una estructura diferente. Ahora bien, habíamos adelantado que en esta clase haremos hincapié en solamente 2 clasificaciones, 2 propuestas de clasificación textual. La de Bakhtin y, en este caso, el concepto de secuencia textual que propone Adam. La secuencia textual es un concepto que nos permite pensar esos saberes intuitivos que las personas tienen sobre los textos. Ese saber intuitivo nos ayuda a interactuar con los textos en una situación comunicativa determinada. Adam parte de la idea de que los textos son heterogéneos, es decir, pueden contener en sí mismos diferentes formas o secuencias textuales. Por otro lado, la secuencia textual se define como una red relacional jerárquica que se puede descomponer en diferentes partes. Esas partes se relacionan entre sí y con el todo, con la totalidad del texto.
son relativamente autónomas, es decir, pueden ser analizadas de forma independiente y están dotadas de una organización propia, es decir, una forma típica, regular, constante. Adam reconoce 5 tipos o secuencias textuales, cada uno con su esquema prototípico. La secuencia textual narrativa, que se centra en acciones y procesos realizados por sujeto. La secuencia textual descriptiva, que detalla las características de un objeto. La argumentativa, que tiene como objetivo justificar una opinión sobre un tema polémico. La explicativa, que está vinculada con el conocimiento e que intenta hacerlo más accesible a un destinatario, y la dialogal, que consiste en el intercambio entre 2 o más sujetos con voz propia. Habíamos dicho que Adam reconoce que los textos son heterogéneos. Entonces, ¿cómo se combinan las diferentes secuencias dentro de un mismo texto? En un texto puede haber una sola secuencia, varias secuencias de un mismo tipo o varias secuencias diferentes. En los 2 últimos casos, en donde se encuentran más de una secuencia, estas se relacionan entre sí de manera jerárquica de 2 maneras. Por medio de la inserción, es decir, una secuencia se encuentra incrustada dentro de otra, y la dominancia, 2 secuencias seguidas, pero una es más importante que la otra. La forma en que se combinan las diferentes secuencias en un texto dependen del plan de organización de este. Veamos algunos ejemplos. En esta placa podemos reconocer una secuencia textual argumentativa y, por el otro lado, una secuencia narrativa descriptiva, en donde la descripción está subordinada a la narración. Y, por último, en esta placa podemos observar un ejemplo en donde podemos reconocer una secuencia textual dialogal y una secuencia textual explicativa.